Vamos a seguir entonces con, pues, como entrando en materia en el proyecto de capacidades locales para la paz. Les voy a contar, pues vamos a arrancar un poco contándoles de qué se trató este proyecto, un poco como los objetivos que perseguía y también pues, la metodología que se utilizó. El proyecto Capacidades Locales para la Paz tenía como objetivo, digamos, general, aportar a esa construcción territorial de la paz en Colombia. Y, digamos, apostarle, era una apuesta o ha sido una apuesta por entregar al gobierno y entregar a las entidades pues, y las organizaciones que están trabajando por la construcción de paz en Colombia y que están pensando cómo va a ser ese posconflicto, entregarle herramientas directas de las voces de los que han sido, digamos, los que han vivido más de cerca el conflicto, acerca de cuáles son sus visiones, cuáles son los recursos que tienen para enfrentar el posconflicto y cuáles son los retos más importantes que ellos ven pues, en esta fase que ojalá empiece pronto. En ese sentido, digamos que el proyecto tenía como ese objetivo amplio digamos, de hacer como en parte un diagnóstico participativo de cómo están las regiones, algunas regiones que han sido afectadas por el conflicto en este momento y cómo ven el conflicto, pero se centró en un aspecto pues, que creemos que es fundamental, que es el tema de seguridad y convivencia, orden público. El proyecto contó con 3 componentes, nos concentramos en 3 líneas de trabajo. Una fue, pues estaba orientada a la investigación más clásica sobre cómo está el conflicto hoy en día en estos territorios y digamos que en esa parte más investigativa pues hicimos una serie de entrevistas y una serie de análisis digamos en campo acerca de cómo está pues en este momento la seguridad, cómo está la convivencia, cómo están las FARC, cómo se están moviendo, también cuáles son digamos, los retos que presenta el posconflicto para ese cambio que va a haber en los poderes locales. Un segundo componente, que para nosotros fue central, digamos en el momento de idear todo el proyecto, lo llamamos de intervención porque tenía el objetivo, digamos, doble, de hacer unos procesos de investigación-acción que a su vez generaran capacidades en las instituciones locales y en las organizaciones sociales locales. Entonces este proceso, digamos que ese componente de intervención que está allí puesto en el centro muy adrede, tuvo como ese objetivo de fortalecer las capacidades locales y a su vez, digamos, entender un poco cómo están las capacidades locales para la paz en términos de organizaciones sociales, de experiencias de construcción de paz y una serie de cosas pues, que ahora les voy a contar un poco más. El tercer componente, que llamamos de análisis de acompañamiento institucional, estaba orientado a analizar y hacer un examen un poco de cómo está la institucionalidad pública en algunos lugares con los que trabajamos, digamos, que han sido afectados por el conflicto con las FARC. Estuvimos analizando sobre todo el tema pues, de seguridad y convivencia, por eso estuvimos muy metidos con las secretarías de gobierno locales, entendiendo también cómo está funcionando la policía, los planes, por ejemplo, de seguridad y convivencia. Ahora les vamos a contar un poco qué encontramos, pero van a ver cuando lean esos documentos y cuando naveguen por la página web que allí hay como una mirada especial en tema de seguridad y convivencia y hubo pues un examen un poco a profundidad de cómo está esa institucionalidad en este momento en estos lugares. Las regiones focalizadas fueron escogidas en conjunto pues, con el Ministerio del Interior, utilizando muchas de esas listas que han circulado, en parte, pues gran parte de la lista que fue resultado del análisis que hizo la Fundación Paz y Reconciliación, sobre cuáles han sido los municipios que han sido más golpeados por el conflicto con las FARC, donde ha estado históricamente las FARC, porque digamos que el objetivo principal era pues estar en estos territorios y examinar, digamos, y trabajar en estos territorios con las organizaciones sociales y con las entidades públicas locales para entender pues, cómo está hoy en día viviendo el conflicto y cuáles son como las visiones que hay para el posconflicto. En ese sentido, pues ahí ven ustedes un mapa. Trabajamos con 46 municipios de estas 4 regiones. Tuvimos en Antioquia y Chocó estuvimos trabajando en 13 municipios, fundamentalmente del área pues, del Urabá chocuano y antioqueño, algo del Bajo Cauca y algo del norte y noreste antioqueño. Estuvimos trabajando también en el Cauca, también con 13 municipios, donde estuvimos trabajando en el norte, digamos, tuvimos dos regiones, una más en el norte y una más en el sur.
La tercera región fue el norte de Santander, donde fundamentalmente nos concentramos en el Catatumbo. Estuvimos trabajando en 9 municipios del Catatumbo, y en Huila y Caquetá, donde tuvimos pues 2 subregiones, una subregión más del piedemonte, digamos huilense, donde estamos como en toda esa frontera con el Caquetá, y otra subregión más hacia el Caguán, lo que es San Vicente del Caguán, Puerto Rico, digamos, pues esa zona de tanta influencia variante. Entonces, les cuento ahora como en esta diapositiva qué cosas en concreto hicimos. Como ven ustedes ahí hay como unas cifras gigantes, astronómicas, para los que, pues para muchos de ustedes que han hecho investigación de campo saben que, pues, cuando uno habla de 450 eventos de investigación es una cantidad de información. Y efectivamente lo que hicimos fue hacer muchas conversaciones. Digamos que el centro, yo diría, metodológico de esta investigación fue el diálogo. Nosotros le apostamos en la fundación, en todos los proyectos que hacemos y en esta investigación en particular, en que el diálogo es la mejor manera, no solamente de entender qué está pasando con una comunidad, sino también de generar un proceso que a su vez sea generoso con la comunidad y permita que la comunidad misma se fortalezca. Y centrados pues como en este aspecto que ahora comentaba Sergio, de fortalecer los temas de confianza y legitimidad, pues lo que hicimos fue propiciar muchos espacios de encuentro entre las comunidades, los gobiernos locales y los sectores productivos para conversar sobre el posconflicto, porque creemos que la manera de empezar a imaginarnos un mundo distinto y hacerlo pues realidad pasa por empezar a conversar sobre ello y conversar entre actores pues muy distintos que no han podido sentarse a conversar gracias o digamos desafortunadamente por el conflicto. En ese sentido, en los temas, en la parte de investigación, trabajamos, hicimos 96 entrevistas a profundidad. Esas entrevistas fueron con personas muy distintas, digamos, de estos municipios, donde pues incluimos, por ejemplo, personas, digamos, campesinos de lugares y veredas muy apartadas que han vivido pues muy de cerca el conflicto. Estuvimos trabajando, haciendo entrevistas también con organizaciones sociales, con funcionarios públicos, etc. Trabajamos en la parte de intervención con una metodología o con un enfoque que se llama el enfoque apreciativo, que básicamente parte del supuesto de que cuando se quiere pensar en un futuro distinto no es necesario o no es estratégico pensar en los problemas que nos aquejan para pensar sus soluciones, sino lo más importante es poner a la gente a soñar. Y allí creo que pues fue muy, digamos, interesante, pero también muy doloroso ver la dificultad que hay para soñar en las regiones, porque el conflicto, una de las cosas que acaba es lo que se llama capital psicológico, que incluye la capacidad de soñar que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando ustedes ven ahí entrevistas apreciativas, grupos focales y diálogos, eso se hizo desde esa metodología donde básicamente pusimos a las personas a soñar qué esperan que pasen, digamos, una vez firmados los acuerdos, y cómo visualizan sus regiones 20 años después de firmados los acuerdos, cuando ojalá empiecen, digamos, a verse cambios sustanciales en sus vidas. Eso se hizo a través de entrevistas apreciativas individuales, de grupos focales también con metodología apreciativa, de diálogos donde eran, digamos, unos talleres de más o menos 30 personas, donde estaban funcionarios públicos, organizaciones sociales, gremios también, conversando sobre esas visiones, también sobre los retos y también sobre los recursos que ellos encuentran para el conflicto. Eso también, pues al final de todo ese proceso hicimos un taller de intercambio de experiencias que se hizo pues acá en Bogotá, que coincidió, digamos, lo hicimos en paralelo con el taller de mandatarios, donde trajimos a los mandatarios de todos estos 46 municipios y de estos 6 departamentos. Y en el análisis de acompañamiento institucional trabajamos, hicimos un acompañamiento, digamos, a diferentes espacios de toma de decisiones. Hicimos también entrevistas a mandatarios, y esto fue como todo lo que se sistematizó pues, usando Atlas-T para hacer pues, la redacción de estos documentos de análisis, que son pues, los que ustedes podrán revisar después de esto. Entonces, les pongo acá estos loguitos porque quiero que se familiaricen con ellos. Les voy a mostrar un poco lo que va a ser esta publicación, o lo que es esta serie. Esta serie está compuesta por 6 documentos.
cada uno de estos documentos, digamos, tiene un sentido y esperamos que sea interesante cada uno en sí mismo. Este primero de esa mano, formando una paloma, es el documento que resume un poco los resultados y las recomendaciones generales, es decir, cuando analizamos las 4 regiones salieron cosas comunes que nos parece que son importantes para un escenario de posconflicto y para la definición de una política pública nacional. Entonces, esa es la primera publicación. La segunda es una publicación más metodológica. Como les decía ahorita, el proyecto, digamos, que hizo un esfuerzo grande en pensar una metodología distinta, desde un enfoque apreciativo, dándole mucho énfasis al diálogo. Entonces, por eso pues decidimos hacer una publicación específica sobre la metodología que creemos que puede servir para este momento donde van a empezar a ocurrir muchos espacios de participación que tienen que empezar a pensarse distinto. Y luego hay una publicación para cada una de las regiones. Entonces hay una para Antioquia, otra pues Antioquia Chocó, otra para Cauca, otra para Huila y Caquetá y otra para Norte de Santander. En cada una de esas publicaciones ustedes van a encontrar los resultados generales, digamos los resultados específicos, para cada una de estas regiones, y van a encontrar también algunas recomendaciones que se dan específicamente para estos departamentos y para estos municipios con los que trabajamos. La publicación está acompañada de un multimedia que ustedes van a poder acceder a él a través de la página de la fundación, que es www.ideaspaz.org. Este multimedia tiene algunas cosas que pudimos recoger durante la investigación, pero que era difícil, digamos, dejarlas en una publicación impresa. Entonces, haciendo uso de esa tecnología que hoy tenemos, armamos como este micrositio web que tiene algunos recursos que pueden ser útiles para sus trabajos. Entonces, ustedes van a encontrar allí un icono para cada una de estas regiones, donde al dar clic pueden navegar. Si quieres, Pablo, espérate, antes de entrar, baja un momento. En esa página principal también pueden descargar los documentos cada uno de los PDF de los documentos, y abajo van a encontrar todos los créditos, no solamente a nuestras entidades aliadas, sino al equipo de trabajo. Como les contaba Sergio, fue bastante grande, fueron casi 40 personas, entre ellas equipos regionales que tuvimos en cada uno de estos territorios, que ahora algunos de ellos van a pasar, y sé que algunos de ellos están en este momento en esta sala y otros nos están viendo en stream. Entonces, ahora sí, si nos devolvemos al icono, si entran a cualquiera de estos iconos, lo que van a encontrar es como un repositorio de herramientas frente a cada uno de estos lugares. Lo primero que encuentran es un mapeo de actores, de organizaciones sociales, que fue producto de todo este proceso. Nosotros, la primera cosa que hicimos, al empezar a trabajar con estos municipios y estos territorios, fue hacer un mapeo de actores de organizaciones sociales que vienen trabajando en los temas de construcción de paz y que de alguna manera querían estar en los diálogos, querían participar también en este proceso, y las mismas comunidades empezaron a identificar como importantes. Si ustedes entran, como ven, están clasificados dependiendo, del tipo de actores, de comunidades con las que trabajan. Entonces, por ejemplo, ahí en esa primera que estamos abriendo es la de organizaciones que trabajan con afrodescendientes, y ahí tienen un listado y una pequeña descripción de las organizaciones. Esto fue un trabajo que a nosotros nos pareció, no solamente muy enriquecedor para todos los que tuvimos la fortuna de hacerlo, sino también creemos que es un aporte muy importante para el país, porque cuando uno empieza a trabajar en estos lugares, es muy poco lo que se sabe de las organizaciones locales. Son organizaciones que de pronto no tienen tantas capacidades para hacerse, notar a nivel nacional, y por eso muchas veces se llega a trabajar con las mismas organizaciones. Este mapeo es un mapeo extenso, que trató como de identificar organizaciones a veces pequeñas, de pronto que no lleven tanto tiempo, otras que llevan mucho, que se han ganado premios de paz, pero que de alguna manera muestran todos los recursos que hay locales. En la segunda parte, si bajan allí en la página, encuentran experiencias de paz. Una de las cosas que hicimos en este proceso fue identificar con los actores, a través de las entrevistas, de los grupos focales, de los diálogos, experiencias de construcción de paz, ya sea desde organizaciones sociales, desde el sector público, que se han venido desarrollando. Muchas de ellas son en conjunto entre varias organizaciones,
Ustedes allí pueden encontrar pues un nombre de la experiencia, una breve descripción que también le hace pues a uno entender la gran riqueza de experiencias que hay en lo local, que son en últimas oportunidades y recursos de paz, que si se pudiera trabajar con cada una de ellas y fortalecer cada una de ellas, creo que ese ya sería un propósito y digamos un objetivo muy importante para el posconflicto. En la tercera parte encuentran algo de estadísticas regionales. Parte de lo que hicimos durante los diálogos fue, nosotros creamos unas fichas regionales donde básicamente cogimos datos que existen a nivel nacional sobre estas regiones, datos pues no solamente digamos sobre necesidades básicas, también sobre el conflicto, homicidios, sobre desplazamiento, etc. Y lo que hicimos fue hacer unas fichas con las cuales conversamos con la gente, porque muchas veces, pues a pesar de que son datos que se encuentran a nivel nacional, es difícil acceder a ellos y las personas muchas veces no saben cómo encontrarlos, cómo leerlos. Entonces lo que hicimos fue también algo de pedagogía para leer datos nacionales y también pues los dejamos allí porque creemos pues que también le ayudan a uno a entender cómo están funcionando estos territorios. Eso también pues está graficado, digamos, a varios una proyección desde el 2008. Y por último, en la última parte, hicimos una presentación de unos procesos de cartografía social que se hicieron en los territorios. En algunos de estos diálogos, en los últimos diálogos que hicimos en cada uno de estos municipios, se hizo un ejercicio de cartografía social donde básicamente se mapeó con la gente tres tipos de información. Por una parte, una información de experiencias de paz, es decir, dónde la gente ubica las experiencias de paz, dónde cree que están trabajando, dónde ubica esos recursos de paz que la gente considera pues, que pueden ser importantes para el posconflicto. Por otra parte, donde ven que hay más necesidades básicas insatisfechas. Uno ve ya en estos mapas pues, que hay unas zonas donde se concentran, digamos, las mayores necesidades. Y lo que hicimos fue, pues, en estos mapeos, traslapar los dos mapas, los de experiencias de paz y los de necesidades básicas, sabiendo que esta no es una georreferenciación, porque digamos fue un ejercicio de cartografía social, pero así es como la gente pues se pinta en su cabeza su territorio, lo cual es pues muy importante para entender a las comunidades. Y por último está el tema de violencia humanitaria, donde con las personas, con las fichas, los pusimos, digamos, a conversar sobre dónde ubican los homicidios, dónde ubican los secuestros, dónde ubican los cultivos ilícitos, la minería ilegal, y eso también está, digamos, mapeado junto con las experiencias, lo que también le permite a uno hacer pues, cruces importantes. Por último, ustedes van a encontrar en cada una de las regiones unos testimonios de paz, y son unos pequeñísimos videos donde un actor por región nos cuenta pues, sobre su región y sobre lo que está haciendo. Vamos entonces en este momento a ver uno, que es el de Caquetá. Es un joven que hace parte de Asojorio, que es la Asociación de Jóvenes de Río Negro, una zona muy golpeada por el conflicto. Estos son unos jóvenes que han empezado con todas las ganas un proyecto de trabajo juvenil y nos pareció pues, que valía la pena incluir su voz hoy. Lo vamos a volver a poner porque claramente no he visto nada de esto.
muy gratificante porque ha sido la oportunidad que han tenido los jóvenes de empezar a participar en el proceso de construcción social. Es un espacio que se creó para que los jóvenes demuestren y descubran primero que todo sus talentos, y con ellos pues empecemos a cambiar y a transformar el territorio. Tenemos con muchas regiones del país un problema de conflicto armado, donde se diversificó la violencia a través de las redes de comunicaciones entre las personas, entre las redes sociales de las personas, los lazos sociales, y esto generó que pues, se perdieran muchos valores. Hace poco lo que reinaba era la desesperanza, la desolación, la tristeza, la falta también de oportunidades y la ausencia del Estado, pues ha venido también aumentando todos estos conflictos, poniendo como dinamizadores a los jóvenes, pues los adultos decían como, oiga, pellizcado, y aquí qué es lo que está pasando, porque la Junta de Acción Comunal no tiene esta capacidad de convocatoria como si la tiene la Asociación de Jóvenes, ¿sí? ¿Por qué nosotros no hemos hecho esto? Y entonces ya hemos venido trabajando como aliados. Entonces ese espacio nos ha servido para eso, que la juventud y la niñez del corregimiento de Río Negro pues ya no siga ocupándose segundo escalón allá invisibles, de que no aportan nada a la sociedad, de que son inútiles, de que son un obstáculo, y lo hemos subido a la parte de las personas adultas de las organizaciones, ¿sí? Para decirles nosotros también podemos aportar y nosotros también podemos construir. Bueno, este es uno de los videos que ustedes podrán pues, encontrar ahí en el multimedia. Cada uno de los departamentos tiene una voz que fue difícil de escoger, pero pues digamos que tratamos también como que en el conjunto de voces hubiera representación juvenil, representación de organizaciones de mujeres, de víctimas. Por ejemplo, también hay algunos representantes de la institucionalidad. De hecho, el video que está ahí del Huila, que no lo vamos a ver, pero que espero que lo vean después, es del alcalde de O, y así hay como diferentes experiencias que le muestran a uno pues, la riqueza también que hay en cada una de las regiones. Esta es como pues, lo que les hacemos entrega hoy. Esperamos que sea algo que ustedes puedan disfrutar, que puedan revisar, que sea útil para ustedes. Vamos a tener ahora una conversación pues, corta, donde les vamos a contar algo de esos resultados que encontramos, como para antojarnos, dejarlos antojados hoy de que lo revisen. Entonces invito a Juan Mauricio Torres y a Pablo Tobar. Ellos dos son investigadores también de la Fundación Unidas para la Paz, también del área de postconflicto y construcción de paz. Los dos pues, han estado pues, desde el inicio en este proyecto de capacidades locales para la paz. Juan Mauricio hoy en día es el investigador principal. Entonces los dejo en voces de ellos. Aquí básicamente les vamos a presentar unos temas puntuales para antojarlos, efectivamente, como decía Carlos, de revisar a profundidad cada uno de estos de esta colección de seis documentos. Pues como primera medida, de los grandes hallazgos que ustedes pueden encontrar en cada uno de los documentos muy en detalle, en lo regional y así también en el documento de resultados generales, encontramos el tema de la relación acción-territorio, digamos como algo claro y puntual a tener en cuenta de cada postconflicto. Entonces encontramos hallazgos como lo siguiente. Como ustedes pueden ver, hay tres grandes ideas fuerza. La primera, vamos a empezar abajo a la izquierda, donde como lo han dicho otras investigaciones, pero aquí logramos profundizarlo en detalle y verlo y palparlo con muchas entrevistas y con muchos actores. Encontrar un poco lo que mencionaba Sergio del incumplimiento sistemático por parte del gobierno nacional con las comunidades, con los actores territoriales en cada una de estas regiones, y al mismo tiempo una ausencia de coordinación dentro de las instituciones del nivel nacional. Aquí que vemos que este incumplimiento por parte del nivel nacional persistente desde hace muchos años, lo que ha llevado es a generar una desconfianza profunda entre el gobierno nacional y la comunidad en general, y al mismo tiempo ha llevado a que se generen conflictividades
diversas y problemas de orden público que el mismo gobierno nacional o el nivel nacional termina, digamos, tratándolo como si fuera de orden público. Y al mismo tiempo la ausencia de coordinación un poco con la agenda sectorial de cada una de las carteras del nivel nacional con territorio y con la cantidad y enormidad de reuniones y de temas aparte que cada ente territorial tiene que tener en mente. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos algo muy particular y es alrededor del discurso actual del nivel nacional sobre la paz territorial. Y que le apunta más que todo a eso. Ese discurso ha calado mucho y se ha entendido como un discurso muy participativo, la paz como algo participativo, algo construido de los territorios y completamente en contraposición al modelo centralista tradicional de construcción de Estado. Pero que hemos encontrado que al mismo tiempo que se vende ese discurso como muy taquillero en una región, muchas veces en algunos lugares vemos que ese discurso termina como generando cierto ruido de interferencia frente a la posible oportunidad de construir nación. En muchos escenarios se ha visto que de pronto eso puede entenderse, pues eso es como una hipótesis que lanzamos también de lo que consultamos en el proyecto, como una revancha de pronto de los territorios más olvidados. Entonces vale la pena que dentro de ese discurso más territorial prioricemos siempre la construcción de nación completa, en su conjunto, como algo particular para tener en mente dentro de este muy valioso concepto de paz territorial. Y por último también tenemos el punto de cómo enfrentar la debilidad institucional, cómo el gobierno acompaña y apoya, digamos, y ayuda a los territorios a enfrentar esa debilidad institucional local mediante unas estrategias particulares que ya podemos ver en la siguiente diapositiva, que a veces más que ayudar en el tema lo que hace es de pronto generar más problemas. Entonces, ¿qué encontramos concretamente en los territorios? Digamos, en los municipios, en los 46 municipios, mucho de eso también termina aplicando en los 35 de este año, con los coordinadores de este año que también nos acompañan. Encontramos unas debilidades institucionales locales muy claras y una dificultad con la gestión institucional muy concreta. Primero, se trata de estos municipios preeminentemente rurales, urbanorurales, y los como queremos llamar así, en donde las políticas públicas nunca terminan pensando y haciendo un diagnóstico basados en esas condiciones rurales de estos municipios. Muchos de ellos son municipios de categoría 6, y no es la mayoría de ellos en los que trabajamos. Estos municipios tienen, como ustedes ven, también lo sabrán, unas dificultades financieras y administrativas claras. Muchos de ellos están en ley 550, muchos de ellos tienen como unas escasas competencias para la toma de decisiones y al mismo tiempo cuentan con burocracias insuficientes en donde un solo secretario termina siendo las veces de secretario general, de secretario de gobierno y al mismo tiempo de otros temas, y de Hacienda, por poner un ejemplo. Y existiendo también la baja profesionalización y una alta rotación dentro de estas mismas entidades públicas. Entonces, ¿cómo reacciona el nivel nacional para atender, para en principio querer acompañar la gestión institucional? Entonces, lo que encontramos fue básicamente que el nivel nacional llega con programas de acompañamiento técnico esporádico y administrados muy desde el centro, desconociendo completamente con esas particularidades territoriales que existen alrededor de X o Y tema en particular, en donde el supuesto en el que se basan es que los problemas están concentrados básicamente en una falta de conocimiento, en que no tienen la metodología. Entonces va el equipo regional de gestores o asesores regionales de X consejería a nivel nacional a acompañar, a enseñar, a montar un PIS participativo, que todo es a partir de metodologías. Y eso pues son esfuerzos muy valiosos, y la idea no es desdeñar esos esfuerzos que en muchos lugares han sido pues, muy exitosos y han arrojado ciertos resultados, pero lo que valdría la pena rescatar es que esos cambios y esas transformaciones, más allá del tema del conocimiento y metodologías, son más estructurales, son más de fondo y apuntan más como una transferencia de autonomía a que los territorios puedan tener un mayor poder de decisión, o que al mismo tiempo puedan tener un mayor manejo de recursos. Entonces, como pueden ver, como los problemas son un poco más profundos, y hay algo particular que encontramos y que apunta concretamente pues, al modelo actual de descentralización con una lógica extractivista y una lógica clientelista, que es esa negación del carácter político.
del funcionamiento, del problema nación-territorio, y es que lo que encontramos, pues, y lo que encontramos en el proyecto nos permite reafirmar ideas como que los funcionarios municipales se sienten de alguna forma como acorralados por cumplir unos compromisos del nivel nacional, y al mismo tiempo este funcionario, al querer buscar el apoyo de un partido, al querer buscar el apoyo del sector del nivel nacional, al mismo tiempo termina como empeñando la poca capacidad de gobierno que tiene al nivel territorial. Con las competencias y recursos que tiene, pues es muy poco lo que puede hacer. Entonces empieza una lógica como de la entidad territorial con el nivel nacional, a ver qué me da, cómo funciona, y detrás también todo el trasfondo político de elecciones territoriales y partidos, y cómo pues una elección sirve para la siguiente. Entonces, digamos que de alguna forma la idea de lo político es fundamental, pero teniendo en cuenta la importancia, digamos, teniendo en cuenta que las decisiones puedan estar basadas concretamente en el interés público de los ciudadanos en el municipio, cosa que vemos que difícilmente ocurre. Por otro lado, bueno, encontramos también pues, el desconocimiento, no se reconoce desde el nivel nacional todas las capacidades, el capital humano, los saberes, los conocimientos que en los territorios existen, y que se cree que es simplemente una cuestión de conocimiento y entonces, aquí tenemos algo muy concreto alrededor de los hallazgos. Como les comentábamos al inicio, hicimos un zoom muy concreto alrededor de los temas de seguridad ciudadana y convivencia, por ser de interés pues, de los socios que nos acompañaron, y porque creíamos que detrás de los temas de seguridad ciudadana y convivencia existen como varias cosas que nos pueden dar luces sobre el tema del posconflicto y la construcción de paz. Entonces, ¿qué encontramos? En un principio vemos que buena parte, pues, en estos municipios 81 que hemos trabajado hasta el momento con la fase actual, pero me concentro concretamente en los 46 iniciales, sabiendo que este año encontramos cosas muy similares. Los recursos administrados o los recursos con los que cuentan las alcaldías de estos municipios son muy escasos de cara al enorme desafío que tienen en materia de seguridad. Hacíamos el cálculo, y ya lo hemos mencionado en varios escenarios, de entre 40 y 70 millones al año para atender una problemática crítica de seguridad ciudadana y convivencia en esos municipios. Al mismo tiempo, digamos, pues, como ya lo he mencionado, la capacidad fiscal es débil por ser municipios de sexta categoría, y la presencia policial es escasa, al mismo tiempo como la densidad institucional, de que existan otras instituciones que puedan contribuir para otros temas que estén asociados a los temas de seguridad ciudadana y convivencia. Entonces, y la coordinación allí es también bastante compleja. Entonces, por eso vemos que la planeación termina siendo muy débil y muy escasa, donde no hay evaluación, no hay seguimiento. Estos planes integrales de seguridad ciudadana y convivencia, que pues, varias normas contemplan, y en el marco de unos espacios de coordinación como los consejos de seguridad y comités de orden público, estos planes y estas herramientas de planeación muchas veces no dan cuenta de la realidad, desconocen completamente la ruralidad del territorio, terminan siendo desarrollados por terceros, bien sea por una persona que se contrata o por un funcionario policial, oficial o suboficial del departamento de policía del municipio donde se encuentran, y desconociendo completamente la realidad, algo que veíamos, por ejemplo, en un municipio que recibió asesoría por parte de la Consejería de Seguridad en su momento, mismo como Neiva no contempla todo el área rural que contiene la jurisdicción, y es el área rural de la jurisdicción donde están las problemáticas más serias de seguridad y orden público. Por otro lado, entonces ya se les empezaba a hablar de los mecanismos de toma de decisión. Entonces, muchos de estos mecanismos, y esto es contemplados dentro de escenarios de coordinación como son los consejos de seguridad o los comités de orden público, ahí encontramos una sobrerepresentación de la fuerza pública, tanto de policía como de fuerzas armadas, fuerzas militares, y al final digamos que la coordinación y pues una ausencia total no solo pues del sector justicia, del sector ministerio público, sino que terminan siendo como la mayoría en el territorio donde hay una debilidad por parte del jefe de policía, que es el mismo alcalde. Entonces muchos de estos recursos, si pasamos al siguiente cuadro, no, perdón, al siguiente cuadrito chiquito,
del FONSET y del FONSECON, que son las formas como de cómo se puede financiar la seguridad en el territorio, terminan siendo utilizados para infraestructura, dotación militar, desconociendo completamente estrategias que le apunten a los temas de prevención social y situacional, y al mismo tiempo como que le quitan todo el peso a una apuesta, digamos, de trabajo conjunto y de planeación. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar un asunto concreto que encontramos sobre los contratos, por ejemplo, que las fuerzas militares firman con empresas en algunos lugares. Entonces, digamos que esos contratos, esos convenios terminan debilitando el FONSET, debilitando los recursos que se necesitan para la seguridad ciudadana del municipio, y al mismo tiempo pues limitan el alcance y los recursos de los mismos PISC como ejercicio de planeación valiosa que existe pues, en las normas. Encontramos al mismo tiempo una descoordinación de las autoridades civiles con otras autoridades civiles que son las entidades de las comunidades étnicas en los territorios colectivos y en los resguardos, donde estas comunidades tienen una función clara en colaborar con el mantenimiento del orden público, una función constitucional, y no hay una claridad en cómo acercarse unos y otros y poder tener una efectiva regulación de la seguridad del territorio. Y por último, algo muy concreto que ustedes verán en el informe nacional y también lo verán muy presente en los informes locales, es el tema de la desconfianza de las comunidades de la fuerza pública. Es sorprendente encontrar que en estos municipios la fuerza pública sea vista como que se perciba como que su aporte es nulo, sabiendo que las problemáticas son tan grandes. Entonces es realmente paradójico encontrar eso y su aporte es nulo. ¿Por qué? Porque hay una percepción clara de corrupción, hay una percepción clara de que unos y otros, hablado pues, de la grupo, tanto fuerzas militares como policía, hay una percepción de abusos, de corrupción, digamos, de una percepción de cero confianza, y por muchas razones. Como el caso particular de la policía, en particular, estos municipios tienen como todo el estigma que ya se podrá mencionar en otros puntos más adelante, en donde dentro de la institución policial, y no solo ocurre en la institución policial sino en otros lados, al corrupto, al cuestionado, lo terminan enviando a estos lugares sabiendo que es ahí donde se necesitan los funcionarios más pulcros y más competentes y con mayor capacidad para gestionar los temas de seguridad ciudadana y convivencia. Entonces, eso por un lado, entonces llegan a un lugar, o no solo corrupto, sino el que discrecionalmente por parte de su superior de manera abusiva termina siendo enviado a una de estas zonas y se encuentran con un escenario de corrupción, de narcotráfico, digamos, el policía termina comprometido con la ilegalidad y con la criminalidad en ese lugar. Entonces, y eso es lo que nos comentaban mucho los pobladores de estas regiones. Al mismo tiempo, encontramos también una confusión clara entre los roles de ejército y policía. Veíamos un ejército una policía muy militarizada, un ejército más volcado hacia las labores de policía, un ejército que a veces terminaba haciendo, pues sigue haciendo pues, labores sociales con construcción de puente y infraestructura, y en estos lugares la policía la veían con camuflado, con armas largas y con una labor muy concreta vía escuadrones móviles de carabineros, con el carro, antinarcóticos, y sabiendo pues que el rol de la policía es más cercano a la ciudadanía, o en un rol de acompañamiento y de vigilar la seguridad ciudadana. La relación no es amigo-enemigo con el ejército, sino más desde el punto de vista de contraventor y no contraventor. Y al mismo tiempo, bueno, está como el difícil también reconocimiento de que en un escenario donde ya no exista el actor armado en ese lugar, que es el que regula la conflictividad y la seguridad en el lugar, pues de que la gente no se va a sentir segura con una policía y con ejército tal y como hoy están las relaciones. Hay todo un trabajo de recuperación de confianza impresionante. Entonces sigamos, ahorita sí a la siguiente diapositiva. Aquí este es un hallazgo muy concreto que les queremos compartir frente al tema de conflictividad social tras la firma de los acuerdos. Entonces aquí más o menos les estoy dando brochazos de lo que son como los grandes capítulos de hallazgos regionales en el documento moradito. Y
aquí encontramos que vemos que con el fin del conflicto armado, las zonas objeto de estudio van a tener una serie de conflictividades que muy seguramente, como por el conflicto actual, han estado apabulladas, han estado escondidas, y que al mismo tiempo estas mismas conflictividades han sido origen del mismo conflicto y han contribuido al mismo. Entonces, por un lado, y todo está un poco muy ligado al tema de la propiedad, reglamentación y gobernanza local de la tierra y del suelo. Entonces, veamos por un lado que tenemos unos problemas muy claros en la destinación del uso del suelo y la ausencia de un ordenamiento territorial. ¿Qué encontramos? Que en muchos de estos territorios, y hablo pues en particular para los 46 municipios, pero también ocurre algo muy similar en los 35 de este año, hay una superposición de una serie de zonas de zonas de reserva forestal, de resguardos indígenas, en algunos lugares territorios colectivos, con una solicitud de zona de reserva campesina o con autorizaciones para explotaciones mineras, mineroenergéticas o de diferente. Y digamos que toda esa serie de superposición de y de ausencia, y que da cuenta de la ausencia de regulación por parte del Estado, pues va a generar unos conflictos y viene generando ya unos conflictos sociales que esos son los más perceptibles en este momento, y zonas donde también hay cultivos ilícitos y donde los actores armados juegan un rol particular. Por otro lado, encontramos algo muy concreto y que está alrededor de las visiones del desarrollo sobre el uso del suelo y el subsuelo. Entonces, en muchos de estas 4 regiones en las que trabajamos encontramos toda una serie de debates entre al interior de la sociedad civil, entre sector de comunidades de base, particularmente campesinas, y sector empresarial en el lugar, que llegan allí por una apuesta de Estado Nacional de abrir las puertas a un territorio que históricamente ha sido abandonado. Entonces, donde por un lado las apuestas de promover la economía rural para la subsistencia y el campesino de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y por otro lado toda la apuesta de las multinacionales y de las grandes empresas como fuentes de desarrollo, y que ni una ni otra está mal ni está bien, sino que allí vamos a encontrar una serie de retos grandísimos donde hoy en día de pronto las multinacionales tienen como un acompañamiento en materia de seguridad por parte del Estado, pero porque les abrieron las puertas el nivel nacional en algún momento, pero antes de llegar a esas empresas pues ya había toda una serie de apuestas agrícolas, pecuarias por parte de los campesinos y de los colonos que llegaron a esos territorios. Y por último, digamos, como otra fuente particular de conflictos, es esa regulación y presencia de las economías ilegales, donde juegan allí un rol particular los actores armados ilegales. Entonces, vamos a ver ahí una clara necesidad de pensar en una regulación sobre qué va a pasar con los cultivos ilícitos, si bien hay un acuerdo alrededor del tema, qué va a pasar con el tema de la minería ilegal, con el contrabando de combustibles en regiones como norte de Santander, o en este caso como en Arauca, para pensar en la fase actual. Y al mismo tiempo, la idea es ver con los acuerdos, pues la preocupación va a quedar ahí. Entonces van a quedar estas economías ilegales como a la deriva, sin alguien que las regule concretamente. Entonces, ¿cómo el Estado se va a involucrar o no en regular estos asuntos y esto no sea una fuente nueva, adicional, como ocurrido en el pasado, de nuevas violencias y nuevos grupos estando detrás de estos temas? Y esto y con esto cierro para dar la palabra a Pablo. La idea es que todas estas series de componentes claros que pueden ser riesgo de unas nuevas conflictividades, y que de hecho muchos de ellos ya lo son, pues no sean manejados simplemente como unos problemas de asuntos típicos de orden público. Detrás de estos problemas hay una serie de decisiones claras que deberían ser tenidas en cuenta del Estado, que podrían pensarse en algunas como la actualización catastral nacional, una regulación de verdad sobre el uso del territorio y el uso del suelo, ver todo el tema de la ley segunda del 59, hasta qué punto esto debe cambiarse, porque hay muchos territorios donde debería haber una apuesta de desarrollo económico en estos lugares. Entonces, con eso cierro para dar la palabra a la compañera. Bueno, muchas gracias, Juan. Primero que todo, saludarlos, agradecerles por estar aquí.
Fue un trabajo bien enriquecedor y pues nos agrada mucho compartirlo con ustedes. Yo quisiera empezar esta segunda tanda de resultados contándoles una cosa, y es que este proyecto, digamos formalmente, no se llama Capacidades Locales para la Paz, sino que tiene un nombre largo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, seguridad, convivencia, pero que rápidamente esta idea de Capacidades Locales para la Paz se fue haciendo como un huequito en el proyecto y terminó siendo el nombre, digamos, del proyecto y de las publicaciones, y creo que eso está muy vinculado con este hallazgo. Y es que estos territorios, que tienen unas necesidades básicas gigantes, que han vivido unos episodios de violencia durísimos, tienen una tremenda fortaleza organizacional y tienen una riqueza impresionante en su movimiento social y comunitario, en el cual pues nosotros agrupamos cosas como las juntas de acción comunal, las asociaciones de primer y de segundo nivel, asociaciones que son poblacionales en algunos casos, mujeres, víctimas, campesinos, temáticas, productivas, etc. Y líderes étnicos pertenecientes a las autoridades tradicionales, todos ellos, digamos, en estos territorios juegan un papel esencial, y esencial, digamos, o por supuesto diferenciado, en algunos lugares más estructurados que en otros, pero ese reconocimiento que hacemos acá tiene que ver con dos atributos que ellos tienen ahí y que acá en la gráfica, digamos, representan la mitad. Y es que, por un lado, se trata de una serie de líderes y organizaciones que cuentan con muchísima legitimidad, y esto lo que quiere decir es que surgen, se consolidan tras eventos significativos del territorio, que son de la misma entraña del territorio, y sobre todo tienen una apuesta muy seria por querer permanecer en él. Llevan 10, 15, 20 años allá, y allá pues quieren seguir. Y además de tener esa apuesta, digamos, han logrado convertir esa apuesta, y por eso nosotros decimos que son dinámicos, en formas de solucionar, de administrar su día a día y administrar su territorio. Las relaciones de estos actores con las FARC son diversas. En algunos casos, en particular en los territorios más rurales, porque por supuesto hay, dentro de los municipios que consideramos rurales, hay zonas más rurales, lo rural dentro de lo rural, son quizás más cercanas. En muchos casos hay una coincidencia ideológica o de los reclamos, el Estado por aquí muy bien, el Estado aquí nunca ha estado, pero normalmente suele haber sí, un freno frente a la justificación del uso de las armas a partir de estos reclamos. Ellos han tenido pues, que convivir en estos territorios con los diferentes grupos, han buscado pues, digamos, las formas de plantear una interlocución con ellos, y pueden tener mayor o menor cercanía, como les digo, pero pues mantienen ahí una entidad. Por esas dos cosas, pues digamos, esas dos cosas buscan como englobar esa idea de por qué estas organizaciones son unos socios ideales para el posconflicto. Esto quiere decir que los territorios están preparados para el posconflicto, quizás no, y esto lo quisiera como enlazar un poco con las reflexiones que nos proponía Sergio al comienzo, y es, acá están estos recursos, pero necesitamos un modo diferente de relacionamiento con ellos. Y el modo de relacionamiento con la institucionalidad, que tiene la pretensión de entrar a territorios en los que nunca ha estado, pues debe ser diferente, debe reconocer la presencia, o nosotros proponemos, recomendamos que reconozca la presencia de estas organizaciones, y que más que un sentido de, bueno, gracias por estar acá y gestionar los problemas de acá durante estos últimos 40 años, haya como una pregunta de, bueno, ¿cómo es que han hecho ustedes para ir acá? ¿Y qué es lo que podemos aprender con esta institucionalidad para el relacionamiento con estos territorios? Entonces, soluciones para el posconflicto, digamos, teniendo en cuenta esto. Estas pues, son unas recomendaciones que proponemos para que ese tejido pues, se siga construyendo. Ahí, por supuesto, nosotros tenemos el cuestionamiento, bueno, estas organizaciones que surgieron en un contexto de alta conflictividad,
cuál será su pertinencia o hacia dónde se debe mover en un contexto en el que esta pues, conflictividad no va a ser la misma. Entonces, pues, tenemos una serie de recomendaciones que los engloban en esta idea que les acabo de contar de este relacionamiento diferente. Bien, esa era una parte, el movimiento social y comunitario de estos territorios. Con esto queremos reflejar otra idea, que es el impacto que en el fondo termina siendo recíproco entre el conflicto y digamos, ciertos asuntos culturales de los territorios. Entonces, curiosamente ayer murió Benedict Anderson, un reconocido intelectual sobre el tema de cómo se construye el Estado-Nación, una preocupación muy fuerte sobre la nación y cómo, digamos, la importancia de ese relato que nosotros como comunidad o que cada comunidad se cuenta en la construcción de su nación. Y un poco nosotros lo que encontramos también acá en la investigación y la idea que queríamos como promover es que sí necesitamos como cambiar ese relato sobre digamos, ese pasado compartido. Porque en el relato actual hay una serie de imaginarios que terminan como alimentando ese círculo vicioso entre ciertos imaginarios culturales y la violencia. Por ejemplo, un imaginario justificador de la violencia por razones de inequidad y pobreza. Entonces, mientras acá sigamos teniendo tantas diferencias, mientras estemos tan mal acá, pues siempre va a haber alguien que va a recurrir a las armas. Es como el tipo, digamos, de frases que ilustran ese imaginario. Unas prácticas de abuso contra los derechos de las mujeres y, digamos, de las personas con tipos diferentes de orientaciones sexuales y que reafirman los roles de género tradicionales. Son territorios profundamente machistas y también con una, digamos, presión fuerte frente a actitudes y comportamientos que desafían esos roles. Hace poco el Centro de Memoria también sacó un estudio sobre la violencia contra las comunidades LGBTI, pues creo que eso como que complementa toda esta situación que les estaba contando con ese imaginario. Estigmatización de las regiones más afectadas por la violencia. Nosotros en territorio nos contaban, mire, a mí me preguntan, ¿usted dónde es? Yo soy lituano. Ah, ¿de Itonguistán? Entonces, eso que es ya estigmatizante con Oriente Medio, también genera pues una serie de estigmatizaciones con cómo ve la gente en los sitios en los que estas personas viven. Personas que decían, no, matriculo mi carro mejor en otro, digamos, en otra ciudad, porque si voy por ahí con las placas de San Vicente de Caguán, pues probablemente va a tener pues, muchos inconvenientes en los territorios. Y finalmente, una interpretación histórica de la violencia como un resultado ineludible. Entonces, todo lo que ha pasado nos ha llevado a la violencia, somos un pueblo violento y de aquí pues vamos a salir. Y esto, sobre este tipo, digamos, de asuntos imaginarios, pues es necesario impulsar, y ahí en el documento pues ustedes encontrarán una serie de recomendaciones de cómo a partir de estrategias educativas y estrategias comunicativas pues se debe empezar a promover una transformación cultural. Urgente apropiación del proceso de paz. Los acuerdos alcanzados, eso no lo ha leído nadie, y en esos territorios pues está clarísimo que hay muy poco interés por leerlo, y si bien uno puede, digamos, decirle al gobierno, nosotros lo hemos hecho de forma insistente, que no se ha hecho como la tarea de socialización, también ahí hay como otra serie de cosas que de pronto hay que empezar a entender, y hay que empezar también a preguntarse, bueno, ¿por qué la gente no siente como un interés tampoco de investigar qué es lo que está pasando y, digamos, de informarse un poco más? Bueno, sin duda hay una coincidencia en que la solución negociada al conflicto armado es la mejor forma de solucionar. Entonces, aquí nosotros mostramos en esta diapositiva, sí hay un interés en decir, o sea, entre una vía armada y una vía negociada, pues por supuesto la vía armada se prefiere como alternativa de solución del conflicto.
para este está. Por eso la diagnóstica no, solo que la diagnóstica se prefiere. Pero frente al proceso actual hay mucha desconfianza de los actores locales, tanto frente a las FARC, digamos como esto varía digamos, en ciertos territorios, pero se dice hasta qué punto ellos sí pues, se van a digamos, dejar de lado las actividades ilícitas, y hay una altísima desconfianza frente al Estado pues, por el cumplimiento histórico del Estado en estos territorios. Hay un desconocimiento de lo que se está negociando y a pesar, digamos, de contar con experiencias importantes de permanencia en el territorio, muchos no se sienten preparados ni identifican esos ejemplos de éxito o identifican esas experiencias como ejemplos de éxito para la gestión territorial. Entonces es necesario, pues, digamos, trabajar en este sentido. Uno que diría frente a eso que hay un buen ambiente para el plebiscito. O sea, si la pregunta es, ¿se aprueba sí o no el acuerdo? Pues el sí, por supuesto tiene, pero en el detalle y en la implementación y en cómo eso va a entrar en el territorio y va a echar raíces, pues sí se requiere una serie de transformaciones sobre esto. Y eso es bien interesante. Nosotros, Carolina les mostraba, hicimos una serie de entrevistas, grupos focales, le preguntamos a la gente, bueno, cuáles son sus sueños para el postconflicto, y no sé si se alcanza a leer bien ahí, pero las primeras, ahí tenemos una serie de categorías que van, esta primera habla de productividad y desarrollo agrario, es decir, infraestructura y servicios básicos, seguridad y convivencia, participación política, temas de cultura, casi no lo alcanzo a ver bien, desarme y algo bien más, cultivos ilícitos. Entonces es interesante porque uno le pregunta a los actores locales cuáles son sus sueños para el postconflicto, y la mayoría de sueños se encuentran o se ubican en asuntos que los tratan los acuerdos, o sea, que están dentro de lo que se está negociando. Y sin embargo, pues hay una altísima desconexión con que eso, y una altísima desconfianza con que esos sean asuntos y con que esos acuerdos pues vayan a tener una implementación importante. Ahí, como les digo, hay unas relaciones, hay una serie, pues digamos, hay una serie de relaciones que son mixtas. En algunos lados están más conectados, en otros lados, pues digamos, que están menos conectados. Digamos que debería que hay una desconexión fuerte frente al tema armado, o sea, frente al uso, la justificación del uso de las armas, pero en muchos casos hay conexiones importantes frente, digamos, a las necesidades, al descrédito del Estado, etc. Entonces, ahí, y creo que esto también muestra como una altísima conexión entre los temas que se están negociando en La Habana y las comunidades, así como una altísima, digamos, las dos cosas están, pero no se han comunicado. Entonces es importante avanzar en una agencia de eso, y importante hacerlo pues reconociendo, y en eso también, y el multimedia lo muestra, es el ejercicio que nosotros tratamos de hacer también con las experiencias, que hay unos capitales importantes. El orden, digamos, de frecuencias en que se enuncian las experiencias es diferente al de sueños. Hay menos, por ejemplo, temas como el desarrollo agrario, que en los sueños estaba primero, acá pues está en una categoría mucho, digamos, menor, pero lo importante es mostrar ahí también pues que hay un capital importante para todos. Son las mismas que antes, ¿no? Son las mismas categorías. Le preguntamos a las personas primero qué sueñan para el postconflicto, y segundo, háblenos de una experiencia de paz que existe acá, un poco para hacer, pues, digamos, este contrato. Bueno, esos son como los puntos que les queríamos contar sobre el documento. Queremos ahora pues pasar a un tema más de la conversación con las regiones. Muchas gracias.